Madre encuentra hija abandonada en un ritual satánico. Un detalle lo hace llamar al 911 llorando. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Margaret Hardwell estaba sentada en su sala de estar una tarde de jueves. El tipo de silencio que se había vuelto demasiado familiar. La casa se sentía más grande cada año. Demasiadas habitaciones vacías, demasiadas cenas silenciosas. A los 68 años, se había acostumbrado a la soledad, aunque nunca había hecho las paces con ella. Su esposo Robert había partido hacía 5 años. Su hijo vivía en California con su propia familia, llamando cada pocas semanas más por obligación que por afecto. Y Sarah, bueno, Sarah era un nombre que Margaret intentaba no pensar más. 3 años. 3 años desde que hablaron por última vez. Cuando el teléfono sonó esa tarde, Margaret casi no contestó. Los números desconocidos generalmente significaban vendedores o estafas, pero algo la hizo alcanzarlo. Señora Hardwell, soy Jennifer Torres de Servicios de Protección Infantil en Hartford. La respiración de Margaret se cortó. ¿Sí? Señora, la llamo con respecto a su nieta, Emily. Tiene 5 años. ¿Está al tanto de que ha sido reportada como desaparecida? La habitación pareció inclinarse. ¿Desaparecida? Yo no lo sabía. No he hablado con mi hija en años. Hubo una pausa al otro lado. Señora Hardwell, Emily fue vista por última vez hace 3 semanas. Su hija Sarah también ha estado inalcanzable. Hemos agotado nuestros otros contactos. Usted figura como pariente más cercano. La mano de Margaret tembló contra el teléfono. Emily. Tenía una nieta llamada Emily. Había visto exactamente 2 fotos, ambas enviadas años atrás cuando Sarah todavía lo intentaba, antes de que las discusiones se volvieran demasiado amargas, antes de que la distancia se volviera permanente. ¿Qué necesita que haga? La voz de Margaret era apenas un susurro. Necesitamos que venga a Hartford. Necesitamos cualquier información que pueda proporcionar sobre el paradero de Sarah, sus hábitos, sus amigos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a localizar a Emily. Después de que la llamada terminó, Margaret se quedó congelada. La luz de la tarde se extendía por la alfombra, dorada e indiferente. En algún lugar allá afuera había una niña de 5 años, su nieta, perdida, sola, posiblemente en peligro. Y Margaret había permitido que sucediera. Había dejado que el orgullo y el dolor la mantuvieran alejada. Había ignorado esas llamadas sin respuesta de Sarah años atrás, las que iluminaban su teléfono a horas extrañas. Demasiado doloroso, se había dicho a sí misma. Demasiado complicado. Margaret se levantó lentamente, sus articulaciones protestando. Caminó al dormitorio y sacó una pequeña bolsa de viaje. Sus manos temblaban mientras doblaba ropa. En su tocador había una vieja fotografía. Sarah a los 7 años, sonriendo con un hueco entre los dientes en un vestido amarillo de verano, antes de que todo saliera mal. Margaret tomó su teléfono y lo presionó contra su pecho, sintiendo su corazón latir bajo su palma. Esta era su segunda oportunidad, tal vez su última oportunidad. Agarró las llaves del auto y se dirigió a la puerta. El viaje a Hartford tomaría 2 horas. 2 horas para descubrir qué diría, qué podría hacer posiblemente para arreglar los años de silencio y distancia. Pero mientras Margaret salía de su entrada, un pensamiento resonó más fuerte que todos los demás. Emily me necesita. Y esta vez no apartaré la mirada. La autopista se extendía interminablemente ante Margaret, una cinta de asfalto cortando el paisaje otoñal desvanecido. Sus nudillos estaban blancos contra el volante, su mente una tormenta de recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Sarah había sido una niña tan brillante, creativa, curiosa, llena de risas.
Margaret todavía podía imaginarla a los 8 años, bailando bajo el rociador del patio trasero, su cabello oscuro pegado a sus mejillas. ¿Dónde había ido esa pequeña niña? Los años de adolescencia trajeron cambios para los que Margaret no estaba preparada. Sarah se volvió retraída, enojada. Dejó de hablar con Margaret, dejó de venir a las cenas familiares. Robert había sido estricto, demasiado estricto tal vez, pero Margaret se había quedado en silencio, creyendo que la disciplina era amor, que los límites eventualmente traerían a Sarah de vuelta. No lo hicieron. A los 16, Sarah se escapaba a escondidas. A los 17, se había juntado con una multitud en la que Margaret no confiaba. Chicos con ojos huecos y secretos. Margaret había intentado intervenir, pero cada conversación terminaba en gritos, en puertas azotadas, en Sarah gritando que Margaret no entendía, que nunca escuchaba. Y luego Sarah se fue. 18 años, apenas graduada, se fue sin una dirección postal. Margaret se había dicho a sí misma que era para bien, que Sarah necesitaba aprender responsabilidad, enfrentar consecuencias. Robert había estado de acuerdo. Volverá arrastrándose cuando la realidad la golpee, había dicho. Pero Sarah no volvió arrastrándose. Había habido llamadas ocasionales a lo largo de los años, conversaciones breves y tensas donde Sarah pedía dinero o mencionaba que estaba bien. Margaret había enviado cheques, pequeñas cantidades, diciéndose a sí misma que estaba ayudando. Pero las llamadas se espaciaron más, y luego, hace 3 años, se detuvieron por completo. Margaret recordaba la última vez que habían hablado. Sarah había llamado tarde en la noche, su voz espesa con algo que Margaret no podía identificar. Desesperación, tal vez, o miedo. Mamá, necesito ayuda. Estoy en problemas y no sé qué. Sarah, es medianoche, no puedo hacer esto ahora. Por favor, solo escuchan. No. Llama cuando estés lista para ser responsable, cuando estés lista para crecer. Margaret había colgado. El teléfono había sonado de nuevo inmediatamente. Margaret lo había mirado fijamente, vio el nombre de Sarah parpadear en la pantalla y lo dejó ir al buzón de voz. Luego otra vez. Y otra vez. Eventualmente, las llamadas se detuvieron. Ahora, conduciendo hacia Hartford, ese momento perseguía a Margaret como un fantasma. ¿Y si hubiera contestado? ¿Y si hubiera escuchado? El GPS interrumpió sus pensamientos. En 1 milla, tome la salida 47. El estómago de Margaret se apretó. La salida conducía a una parte de Hartford que nunca había visitado. Vecindarios que habían conocido mejores días, calles donde la esperanza parecía escasa. Siguió las direcciones. Por bloques cada vez más deteriorados, escaparates tapiados, paredes marcadas con grafiti, casas con porches hundidos y patios descuidados. Finalmente, el GPS anunció: «Ha llegado». Margaret se detuvo junto al bordillo y se quedó mirando. La casa ante ella era una colonial de 2 pisos que alguna vez había sido hermosa. Ahora la pintura se estaba pelando. Las contraventanas colgaban torcidas, y varias ventanas estaban cubiertas con madera contrachapada. El patio era una maraña de maleza. Aquí era donde Sarah había estado viviendo. Aquí era donde Emily había crecido. El corazón de Margaret se hundió. Se sentó en el auto por un largo momento, reuniendo coraje. Luego alcanzó la manija de la puerta y salió a la acera agrietada. La calle estaba inquietantemente silenciosa, sin niños jugando, sin vecinos charlando. Solo silencio. Margaret se acercó a la puerta principal, sus piernas pesadas, con el temor. Levantó la mano para tocar, y notó que la puerta ya estaba entreabierta. Su pulso se aceleró. «Hola», llamó suavemente. «¿Sarah?» Sin respuesta. Margaret empujó la puerta lentamente. Crujió sobre bisagras oxidadas. Lo que vio adentro hizo que se le cortara la respiración. El olor
Golpeó a Margaret primero. Aire viciado mezclado con algo húmedo y podrido. Se cubrió la nariz y entró. La sala estaba en desastre. Muebles volcados, cojines rasgados y dispersos por el suelo. Contenedores de comida vacíos amontonados en las esquinas. Y las paredes. Los ojos de Margaret se agrandaron. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. Dibujos toscos en pintura en aerosol, círculos, triángulos, palabras que no podía leer en la luz tenue. ¿Sara? Margaret llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Su voz resonó por la casa vacía. Nada. Se adentró más, sus zapatos crujiendo. Sobre vidrio roto. La cocina estaba peor. Gabinetes abiertos, su contenido derramado sobre los mostradores. Moscas zumbaban alrededor de un fregadero lleno de platos sucios. El pecho de Margaret se apretó. Ningún niño debería vivir así. Nadie debería. Una ráfaga de viento gimió por una ventana rota. En la habitación contigua, haciendo que Margaret saltara. El sonido era solitario, casi humano. Las tablas del piso crujían bajo su peso mientras caminaba, cada gemido haciéndola más inquieta. Subió las escaleras, agarrando el pasamanos para apoyarse. El segundo piso estaba igual de abandonado. Habitaciones despojadas excepto por colchones manchados en el suelo. Más símbolos en las paredes, patrones extraños que le daban escalofríos. Margaret estaba a punto de dar la vuelta cuando notó algo al final de las escaleras. Un pequeño zapato rosa. Su corazón se apretó. Lo recogió. Talla 10. Unity. Zapato de niño, cubierto de polvo, los cordones aún atados. ¿De Emily? ¿Emily? La voz de Margaret se quebró. Cariño, ¿estás aquí? Soy tu abuela. Ahora estás a salvo. Por favor, si puedes oírme. El silencio presionó desde todos lados. Margaret buscó en cada habitación. Armarios. Debajo de mí no hay gente. Camas. Detrás de puertas. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando lo escuchó. Un sonido desde abajo. Débil. Como algo moviéndose. Margaret se quedó congelada, escuchando. Ahí estaba de nuevo. Descendió las escaleras cuidadosamente, siguiendo el sonido. La llevó a una puerta que no había notado. Antes, un armario cerca de la parte trasera de la casa, su puerta ligeramente entreabierta. Margaret se acercó lentamente, su corazón martillando. ¿Emily? Alcanzó la manija de la puerta. El armario estaba oscuro, repleto de abrigos viejos y cajas. Al principio, Margaret no vio nada. Luego sus ojos se ajustaron. Allí, acurrucada en la esquina del fondo detrás de una pila de mantas mohosas, había una pequeña figura. Las rodillas de Margaret casi cedieron. Dios mío, Emily. La niña no se movió. Estaba tan quieta que por un momento terrible, Margaret temió lo peor, pero luego vio el leve ascenso y descenso del pequeño pecho de la niña. Estaba respirando. Margaret apartó las cajas y se arrodilló, sus manos temblando. Emily era diminuta, imposiblemente delgada, su piel pálida como papel. Sus ojos estaban cerrados, hundidos en su pequeño rostro. Llevaba un vestido rosa sucio, rasgado en el techo en un aire dobladillo. Pero era el estómago de Emily lo que hizo que la respiración de Margaret se detuviera por completo. El vientre de la niña estaba grotescamente hinchado, distendido de una manera que parecía antinatural, incorrecta. Presionaba contra la tela de su vestido como si ella estuviera... No. Margaret apartó el pensamiento. Emily, cariño, ¿puedes oírme? Margaret tocó el hombro de la niña suavemente. Sin respuesta. Las manos de Margaret temblaron mientras sacaba su teléfono y marcaba el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito una ambulancia. Ahora. Mi nieta. Está inconsciente. Solo tiene 5 años. Por favor, dense prisa. La voz del operador era calmada, profesional. ¿Cuál es la dirección, señora? Margaret la dijo rápidamente, su voz quebrándose. ¿Está respirando? Sí, pero apenas. Por favor, tienen que darse prisa.
Algo está muy mal. Una ambulancia está en mitos, entonces... Camino. Quédese con ella. No la mueva a menos que esté en peligro inmediato. Margaret se mantuvo en la línea, acunando la pequeña mano de Emily en las suyas. Se sentía fría, sin vida. Aguanta, bebé, susurró Margaret. La ayuda viene. Solo aguanta. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, las sirenas aullaron a la distancia, haciéndose más fuertes. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal con eficiencia practicada. 2 hombres en uniformes azul marino cargando equipo, sus rostros enfocados y tranquilos. «¡Aquí atrás!», Margaret llamó desde el armario. «Por favor, dense». «Prisa». El primer paramédico, un hombre de mediana edad con ojos amables, se arrodilló junto a Emily. «Soy Marcus. ¿Cómo se llama?» «Emily. Tiene 5 años. La acabo de encontrar así». Marcus colocó 2 dedos contra el cuello de Emily, verificando su pulso. «El pulso es débil pero constante. Emily, ¿puedes oírme, cariño?» Sin respuesta. El segundo paramédico, más joven con cabello rojo, comenzó a desempacar suministros. Marcus levantó a Emily cuidadosamente del armario, colocándola en una sección despejada del piso. Bajo la luz tenue, Margaret pudo ver a su nieta completamente por primera vez. Los brazos de Emily eran como ramitas, sus clavículas sobresaliendo bruscamente bajo la piel pálida. Su cabello oscuro estaba enmarañado y enredado. Pero era su estómago, hinchado y tenso, lo que dominaba su diminuto cuerpo, haciéndola parecer una niña diferente por completo. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, Marcus preguntó examinándola. «No lo sé. Acabo de encontrarla. No la he visto en años». La voz de Margaret se quebró. «¿Qué le pasa? ¿Por qué su estómago?» Marcus no respondió inmediatamente. Presionó suavemente el abdomen de Emily, observando su rostro en busca de cualquier reacción. Emily permaneció inmóvil. «Necesitamos llevarla al Hartford General inmediatamente», dijo Marcus a su compañero. «Posible desnutrición severa, deshidratación. Esa hinchazón me preocupa. Podría ser acumulación de líquido, tal vez una infección que no ha sido tratada». «¿Una infección?», Margaret susurró. «Sabremos más en el hospital. Ahora mismo necesitamos movernos». Marcus miró a Margaret con simpatía. «¿Es familia? ¿Puede viajar con nosotros?» «Soy su abuela». «Sí, por favor. No la voy a dejar». Levantaron a Emily en una camilla, asegurando su pequeño cuerpo con correas. Se veía aún más. Diminuta contra las sábanas blancas, un pájaro frágil con alas rotas. Margaret lo siguió a la ambulancia, sus piernas temblando. Los vecinos que finalmente habían emergido estaban en sus porches, observando en silencio. La señora Dalton de antes estaba de pie con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza. Dentro de la ambulancia, Margaret se sentó junto a Emily mientras Marcus trabajaba, insertando una línea intravenosa en su diminuto brazo, verificando signos vitales, hablando en su radio en códigos médicos que Margaret no podía entender. «¿Estará bien?», Margaret preguntó, su voz apenas audible sobre la sirena. Marcus encontró sus ojos. «Estamos haciendo todo lo que podemos. El hospital hará pruebas. La hinchazón no es lo que usted podría pensar. Los niños pequeños pueden desarrollar complicaciones internas graves cuando están severamente desnutridos. Las infecciones que no se tratan pueden causar que el líquido se acumule en el abdomen». Margaret sintió una ola de alivio mezclada con horror. No lo que había temido, pero aún terrible. Aún evidencia de un sufrimiento profundo. «¿Cuánto tiempo ha estado sola?», Marcus preguntó gentilmente. «No lo sé. Días, tal vez». «Su madre, mi hija. Ella también ha estado desaparecida». Marcus asintió sin decir nada más. Pero Margaret vio la tristeza en sus ojos. Había visto casos como este antes. La ambulancia se detuvo en la bahía de emergencias del hospital. Las puertas se abrieron de golpe, y de repente había más gente.
Enfermeras, doctores, un torbellino de uniformes azules y voces urgentes. Niña de 5 años, inconsciente, severamente desnutrida, signos de acumulación de líquido peritoneal. Llevaron a Emily rodando por puertas automáticas. Margaret intentó seguir, pero una enfermera la detuvo gentilmente. Necesitará esperar en el área familiar mientras la examinan. Alguien vendrá a hablar con usted pronto. Pero no puedo dejarla. Está completamente sola. Ella está en las mejores manos posibles, dijo la enfermera amablemente. Lo que necesita ahora es atención médica. La mantendremos actualizada en cada paso del camino. Margaret observó impotente mientras desaparecían detrás de puertas dobles marcadas «Solo personal de emergencia». Se quedó en el pasillo, sola y temblando. Luego, lentamente, Margaret se hundió en una silla de plástico en la sala de espera. Enterró su rostro en sus manos. Emily estaba viva. Eso era algo. Pero ¿por cuánto tiempo había sufrido? ¿Cuántos días había esperado en ese armario oscuro, hambrienta y asustada, llamando a su madre que nunca vino? ¿Y dónde estaba Sara? El teléfono de Margaret vibró. La trabajadora social, Jennifer Torres. Señora Hardwell, ¿encontró algo? La voz de Margaret estaba hueca. Encontré a Emily. Estamos en el Hartford General Hospital. Ella está en muy mal estado. Hubo una pausa. Estaré allí dentro de 1 hora. Margaret terminó la llamada y se quedó mirando las puertas de la sala de emergencias. Por favor, susurró a nadie. Por favor, que esté bien. Margaret había estado sentada en la sala de espera durante 40 minutos, cuando un hombre con una chaqueta oscura se acercó. Tenía unos 40 y tantos años, con cabello canoso y ojos cansados que habían visto demasiado. Señora Hartwell, soy el detective Kevin Brennan, policía de Hartford. Mostró su placa. ¿Puedo sentarme? Margaret asintió, su garganta apretada. El detective Brennan se sentó junto a ella, sacando una pequeña libreta. Entiendo que encontró a su nieta hoy. ¿Puede explicarme qué sucedió? Margaret explicó todo. La llamada de servicios de protección infantil, el viaje a Hartford, la casa abandonada, encontrar a Emily en el armario. Brennan escuchó cuidadosamente, tomando notas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hija Sara? Hace 3 años. Tuvimos un desacuerdo. Ella dejó de llamar después. De eso. ¿Qué tipo de desacuerdo? Margaret vaciló. Ella llamó pidiendo ayuda. Le dije que no podía lidiar con eso en ese momento. Colgué. Ella intentó volver a llamar varias veces esa noche. No contesté. La expresión de Brennan permaneció neutral, pero Margaret sintió el peso del juicio de todos modos, el suyo propio, sino el de él. Señora Hardwell, Sara ha estado desaparecida durante aproximadamente 4 semanas. Hemos estado investigando la casa donde encontró a Emily. Ha sido ocupada por individuos transitorios, jóvenes con problemas de sustancias. Los símbolos en las paredes son aleatorios, nada organizado o intencional. Solo chicos confundidos en una mala situación. Y Sara, todavía la estamos buscando, pero dada la condición de Emily y la línea de tiempo, creemos que Sara la dejó allí hace semanas. Las manos de Margaret temblaron. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo? Cualquier madre. Las personas en crisis toman decisiones terribles, dijo Brennan gentilmente. No lo excusa, pero sucede más de lo que pensaría. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron. Una doctora en uniformes verdes se acercó, su rostro serio pero calmado. Señora Hardwell, soy la doctora Patel. He estado tratando a Emily. Margaret se levantó inmediatamente. ¿Está bien? Por favor, dígame que está bien. Está estable por ahora, pero tiene una infección abdominal severa que ha causado una acumulación significativa de líquido. Necesitamos realizar una cirugía para drenarlo y tratar la infección. Sin ella podría desarrollar sepsis. Margaret sintió que el piso se movía debajo de ella.
Cirugía. Solo tiene 5 años. Lo sé, pero es necesario. Necesito que firme formularios de consentimiento como su pariente más cercano. Por supuesto, lo que ella necesite. La doctora Patel le entregó un portapapeles. Las manos de Margaret temblaban mientras firmaba su nombre. ¿Qué tan pronto?, preguntó. Dentro de 1 hora. La estamos preparando ahora. Margaret miró al detective Brennan, luego de vuelta a la doctora. ¿Puedo verla primero? ¿Solo por un momento? La doctora Patel asintió. Sígame, pero solo brevemente. Dejaron que Margaret viera a Emily durante 3 minutos antes de la cirugía. La niña yacía en una cama de hospital, luciendo imposiblemente pequeña bajo sábanas blancas. Su rostro todavía estaba pálido, su respiración asistida por una máscara de oxígeno transparente. Las vías intravenosas salían de ambos brazos. Los monitores pitaban suavemente, rastreando su frágil latido cardíaco. Margaret se acercó lentamente, sus piernas débiles. Tocó la mano de Emily, tan pequeña, tan fría. «Estoy aquí, cariño», susurró Margaret. «Tu nana está aquí, vas a estar». «Bien, lo prometo». Emily no respondió, perdida en el lugar oscuro donde la inconsciencia la había llevado. Una enfermera tocó el hombro de Margaret gentilmente. «Necesitamos llevarla ahora». Margaret asintió, incapaz de hablar. Las observó llevar a Emily rodando, desapareciendo por las puertas quirúrgicas. Luego estaba sola de nuevo. Margaret encontró la capilla del hospital en el 2º piso. Era pequeña, silenciosa, con bancos de madera e iluminación suave. Se sentó en la primera fila, mirando la cruz simple en la pared. No había orado en años. No desde el funeral de Robert. Tal vez ni siquiera entonces. Había estado demasiado entumecida, demasiado enojada con Dios por llevárselo. Pero ahora, Margaret cerró los ojos e intentó recordar cómo. «Por favor», susurró en el silencio. «Por favor, no te la lleves tan bien. Es solo una bebé. Merece una oportunidad». Los recuerdos vinieron. Entonces, no deseados e implacables. Sara a los 16, de pie en el umbral de su cocina una tarde. Margaret había estado lavando platos, Robert leyendo el periódico en la mesa. «Mamá», había dicho Sara, su voz temblando, «necesito contarte algo, sobre el señor Kowalski de al lado». Margaret apenas había levantado la vista. «¿Qué hay de él?» «Él, cuando tú y papá no están en casa, él viene. Me acorrala en el garaje. Dice cosas y él...» «Sara, basta». Margaret la había interrumpido, la irritación aumentando. «El señor Kowalski es solo un anciano solitario. Es inofensivo, deja de inventar cosas para llamar la atención». «No estoy inventando nada. Mamá, por favor, solo escucha». «Basta. No quiero escuchar ni una palabra más de esta tontería». El rostro de Sara se había desmoronado. Había dado la vuelta y corrido escaleras arriba, azotando la puerta de su habitación. Robert había levantado la vista de su periódico. «Esa chica tiene demasiada imaginación». Margaret había estado de acuerdo. Nunca volvieron a hablar de ello. Ahora, sentada en la capilla, ese momento se repetía una y otra vez en la mente de Margaret como una pesadilla de la que no podía escapar. Ella intentó contarme, y yo no escuché. El peso de ello aplastaba su pecho, dificultando la respiración. «Lo siento», susurró Margaret, lágrimas corriendo por su rostro. «Sara, lo siento tanto. Debí haber escuchado. Debí haberte protegido». No sabía cuánto tiempo se quedó allí sentada, llorando en la capilla, vacía. Finalmente una voz gentil la interrumpió. «¿Señora Hartwell?» Margaret levantó la vista. Una joven enfermera estaba en la entrada. «La cirugía fue exitosa. Emily está en recuperación». Las piernas de Margaret casi cedieron de alivio. «¿Está bien?» «Está estable. El doctor querrá monitorearla de cerca durante las próximas 48 horas.
pero salió hermosamente. Es una luchadora. Margaret se secó los ojos. ¿Puedo verla? Pronto. Todavía se está despertando. Pero sí, podrá verla pronto. Después de que la enfermera se fue, Margaret se sentó por un momento más en la capilla. Silenciosa. No le fallaré, susurró en el silencio. Emily, lo juro, no te fallaré de nuevo. 2 horas más tarde, dejaron entrar a Margaret a la sala de recuperación. Emily yacía en una cama junto a la ventana, más pequeña que nunca bajo las mantas del hospital. La máscara de oxígeno había desaparecido, reemplazada por un tubo delgado bajo su nariz. Sus ojos estaban abiertos, amplios, oscuros y llenos de miedo. ¿Emily? Margaret se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. Cariño, soy tu abuela, tu nana. Ahora estás a salvo. Emily la miró fijamente, sin parpadear. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Margaret se sentó en la silla junto a la cama. Estás en un hospital. Estabas muy enferma, pero los doctores te ayudaron. Vas a estar bien. Todavía sin respuesta. Solo esos enormes ojos asustados observando a Margaret como si pudiera desaparecer. ¿Tienes sed? Margaret preguntó gentilmente. Emily asintió, el movimiento más pequeño. Margaret la ayudó a beber agua a través de una pajita. Emily bebió desesperadamente, luego tosió, su pequeño cuerpo temblando. Tranquila, cariño. Sorbos pequeños. Después de un momento, Emily susurró. ¿Dónde está? ¿Mami? El corazón de Margaret se rompió. No lo sé, cariño, pero estoy aquí, y no voy a ir a ninguna parte. Mami dijo que volvería. La voz de Emily era apenas audible. Dijo que solo necesitaba ir a algún lado. Dijo que sería solo un ratito. ¿Cuánto tiempo estuviste sola, Emily? Los ojos de la pequeña se llenaron de lágrimas. No lo sé, muchos días, tenía hambre y estaba oscuro y frío. Margaret tuvo que apartar la mirada para ocultar sus propias lágrimas. Lo siento mucho, cariño. Eso debe haber dado mucho miedo. ¿Mami está en problemas? No, cariño, ella solo está perdida ahora mismo, pero vamos a encontrarla. La pequeña mano de Emily se extendió, agarrando los dedos de Margaret. No me dejes. Nunca, susurró Margaret. Lo prometo. La puerta se abrió. Una mujer en un traje gris entró, cargando un maletín. Tenía unos 30 años, con ojos amables y una sonrisa profesional. Señora Hartwell, soy la señora Rivera de Servicios de Protección Infantil. Hablamos por teléfono. Margaret se levantó, todavía sosteniendo la mano de Emily. Sí. Hola. La señora Rivera miró a Emily. Luego hizo un gesto hacia el pasillo. ¿Podríamos hablar afuera por un momento? Margaret miró a Emily. Volveré enseguida, cariño. Solo voy a estar justo afuera de esa puerta. ¿Está bien? El agarre de Emily se apretó, pero asintió. En el pasillo la señora Rivera habló en voz baja. Emily va a necesitar cuidados a largo plazo. Su madre está desaparecida, posiblemente incapaz de cuidarla. Necesitaremos colocar a Emily en un hogar de acogida hasta que... No. La voz de Margaret fue firme. Ella se queda conmigo. Soy su abuela. Quiero la custodia. La señora Rivera la estudió. Señora Hartwell, entiendo sus sentimientos, pero hay procedimientos. Necesitaremos evaluar su hogar, su situación financiera, su capacidad para cuidar a una niña pequeña. Entonces evalúen. Hagan lo que necesiten hacer. Pero no la pongan en un sistema donde será trasladada de un lado a otro. Ya ha pasado por suficiente. La señora Rivera guardó silencio por un momento. Usted no ha estado en la vida de Emily antes de ahora. ¿Puede decirme por qué? Margaret encontró sus ojos. Cometí errores terribles con mi hija. No los volveré a cometer. Emily necesita familia. Necesita a alguien que luchará por ella. Esa soy yo. La señora Rivera asintió lentamente. Iniciaré el papeleo para la
Custodia temporal. Pero, señora Harwell, este es un proceso largo, y no hay garantías. Entiendo. Bien, estaré en contacto mañana. Después de que la señora Rivera se fue, Margaret regresó a la habitación de Emily. La pequeña todavía estaba despierta, observando la puerta. He vuelto, dijo Margaret suavemente, tal como prometí. Los ojos de Emily estaban pesados de agotamiento, pero sonrió. La curva más pequeña de sus labios. Era la cosa más hermosa que Margaret había visto jamás. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de papeleo, entrevistas e inspecciones del hogar. Margaret nunca se había sentido tan examinada en su vida. Los trabajadores sociales aparecían en su puerta con portapapeles, haciendo preguntas sobre su salud, sus finanzas, sus planes para el cuidado infantil. Midieron su casa, revisaron su refrigerador, entrevistaron a sus vecinos. Una mujer, la señora Chen de la oficina estatal, fue particularmente fría. Señora Harwell, usted tiene 68 años. Emily tiene 5. Usted tendrá 81 cuando ella se gradúe de la escuela secundaria. ¿Ha considerado las demandas físicas? He considerado todo, respondió Margaret uniformemente. Y estoy saludable. Puedo hacer esto. Y sus ingresos, seguridad social y una pequeña pensión, puede costear. He manejado mis finanzas cuidadosamente. Tengo ahorros. Emily tendrá todo lo que necesita. La señora Chen tomó notas sin expresión. Estaremos en contacto. Cada interacción se sentía como una prueba que Margaret podría fallar. El sistema se movía lentamente, procesando procedimientos con indiferencia enloquecedora, formularios perdidos y vueltos a presentar, citas reprogramadas, preguntas hechas 2, 3 veces, pero Margaret no se rindió. Mientras tanto, Emily permaneció en el hospital durante 2 semanas, luego en una instalación de recuperación pediátrica. Margaret la visitaba todos los días, trayendo libros, pequeños juguetes, cualquier cosa para hacer sonreír a Emily. Lentamente, la pequeña comenzó a sanar. El color regresó a sus mejillas. Comenzó a comer alimentos sólidos. La hinchazón en su abdomen disminuyó mientras los antibióticos combatían la infección. Y comenzó a confiar en Margaret. «Nana», dijo Emily una tarde durante una visita. Era la primera vez que usaba la palabra naturalmente. El corazón de Margaret se hinchó. «Sí, cariño. Viviré contigo. Estoy trabajando muy duro para que eso suceda». «¿Lo prometes?» Margaret apretó su mano. «Prometo que haré todo lo que pueda». Para la 3ª semana, la señora Rivera llamó con noticias. «Señora Hartwell, hemos localizado a Sara. Está en una instalación psiquiátrica, el Centro de Salud Conductual Riverside. Fue admitida. Hace 6 semanas después de una intervención de crisis». La mano de Margaret tembló en el teléfono. ¿6 semanas? Pero Emily estuvo sola durante... Todavía estamos armando la línea de tiempo. Pero parece que Sara dejó a Emily con personas que pensó que la cuidarían. Luego tuvo algún tipo de colapso. Ha estado recibiendo tratamiento. ¿Puedo verla? Hubo una pausa. Eso depende de usted. Pero señora Hartwell, Sara no está bien. Y verla podría ser difícil. Necesito ver a mi hija. Lo arreglaré. Esa tarde, Margaret se sentó con Emily en la sala de juegos de la instalación de Minnemesin. Recuperación. La pequeña estaba construyendo una torre con bloques, su pequeño rostro serio con concentración. «Emily, necesito decirte algo», dijo Margaret gentilmente. «Descubrí dónde está tu mami. Está en un lugar donde los doctores la están ayudando a sentirse mejor». Emily levantó la vista. «¿Está enferma?» «De cierta manera sí, pero la están cuidando muy bien. Puedo verla». El pecho de Margaret se apretó. «Todavía no, cariño, pero algún día, cuando esté mejor». Emily volvió a sus bloques en silencio por un momento. Luego, «¿Nana?» «Sí, me alegro de que me hayas encontrado». Margaret la acercó,
besando la parte superior de su cabeza. Yo también, bebé. Yo también. 2 días después, la señora Rivera llamó de nuevo. La custodia temporal ha sido aprobada. Emily puede irse a casa contigo mañana. Margaret cerró los ojos, abrumada. Gracias. Muchas gracias. No me agradezcas todavía. Esto es temporal. Estaremos monitoreando la situación de cerca. Y señora Hartwell, tiene una visita programada en Riverside mañana por la tarde. Con Sarah. El alivio de Margaret se convirtió en pavor. Después de 3 años de silencio, finalmente enfrentaría a su hija. El centro de salud conductual Riverside era un edificio bajo de ladrillos rodeado de jardines cuidadosamente mantenidos. Parecía pacífico, casi sereno, pero el estómago de Margaret se revolvía mientras caminaba por la entrada. Una enfermera la llevó a una sala de visitas tranquila con sillas suaves y paredes. Azul pálido. Sarah saldrá en un momento. Por favor, recuerde que todavía está en tratamiento. Intente mantener las cosas tranquilas. Margaret asintió, su boca seca. La puerta se abrió y Sarah apareció. Margaret apenas la reconoció. Su hija siempre había sido hermosa. Cabello oscuro, ojos brillantes, la mandíbula fuerte de Robert. Pero la mujer que arrastraba los pies hacia la habitación parecía hueca. Su cabello colgaba lacio y sin lavar. Sus ojos estaban distantes, nublados por la medicación. Había perdido peso, su ropa colgando suelta de su estructura. «Sarah», susurró Margaret, poniéndose de pie. Sarah se detuvo a unos pies de distancia, mirando fijamente. Durante un largo momento ninguna habló. Luego el rostro de Sarah se retorció con ira. «¿Qué haces aquí? Vine a verte, No quiero verte». La voz de Sarah era plana, pero la amargura debajo era afilada como el vidrio. «Sarah, por favor, sé que estás enojada, pero...» «¿Enojada?» Sarah se rió, un sonido áspero. «¿Crees que estoy enojada? Mamá, estoy vacía. He estado vacía durante años, y tú ayudaste a hacerme así». Margaret se estremeció. «Sé que te fallé, sé que no fui la madre que necesitabas. No fuiste. Ninguna madre». La voz de Sarah se quebró. «Solo estabas ahí, siguiendo movimientos. Nunca me viste, nunca escuchaste». «Eso no es cierto». «Sí lo es». Las manos de Sarah temblaban. Se sentó pesadamente, su cabeza entre sus manos. «Traté de contarte. Dios, traté tan duro de contarte lo que me estaba pasando». Margaret sintió que sus piernas se debilitaban. Se hundió en una silla. «Sarah, ¿te acuerdas? ¿O lo borraste como todo lo demás incómodo?» Hubo un largo, terrible silencio. «Me acuerdo», susurró Margaret. Sarah levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. «Traté, mamá. Yo traté. Te conté sobre él, sobre el señor Kowalski, lo que hacía cuando no estabas en casa». «Sarah, traté», repitió Sarah, su voz rompiéndose en pedazos. «Pero tú solo dijiste que estaba inventando cosas, que él era inofensivo, un anciano solitario». La visión de Margaret se nubló con lágrimas. «No entendí, no querías entender», Sarah gritó. «Porque si admitías que era real, tendrías que hacer algo. Tendrías que enfrentarlo. Y eso era demasiado difícil, ¿no? Era más fácil pretender que tu hija era una mentirosa». «Lo siento». Las palabras se sentían patéticamente pequeñas. «Sarah, lo siento tanto, tanto». Sarah se secó el rostro bruscamente. ¿Sabes qué le pasa a un niño cuando su propia madre no le cree? Cuando la única persona que se supone debe protegerlo mira hacia otro lado. Margaret no podía hablar. Solo podía sacudir la cabeza, lágrimas cayendo. «Te rompes», susurró Sarah. «Te rompes en pedazos. Y pasas el resto de tu vida tratando de descubrir cómo volver a ser completa. Excepto que nunca lo haces». El silencio que siguió era sofocante. Finalmente Margaret habló, su voz apenas audible.
No puedo deshacer lo que hice. No puedo regresar y ser la madre que merecías. Pero Sara, Emily nos necesita, a las dos. Ella necesita una oportunidad que podemos darle. El rostro de Sara se desmoronó. Yo tampoco pude protegerla. Lo intenté, pero yo no pude. Soy igual que tú. No, dijo Margaret firmemente. No lo eres. Estás enferma ahora, pero estás recibiendo ayuda, y cuando estés mejor puedes ser la madre que Emily necesita. Pero ahora mismo, déjame ayudar. Déjame cuidarla. Sara miró a su madre durante un largo momento. Luego, en voz baja, ella está mejor sin las dos. Eso no es cierto. ¿Cómo lo sabrías? La voz de Sara estaba hueca de nuevo. No sabes nada sobre ser una buena madre. Las palabras cortaron profundo, pero Margaret las aceptó. Tienes razón, no lo sé. Pero estoy aprendiendo, y no cometeré los mismos errores de nuevo. Sara apartó la mirada. Creo que deberías irte. Margaret se levantó lentamente. Te amo, Sara. Siempre te he amado. Incluso cuando te fallé, te amé. Sara no respondió. Margaret caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Volveré, si me lo permites. Todavía sin respuesta. Margaret se fue, su corazón destrozado en 1000 pedazos. Margaret condujo a casa en una niebla. Las palabras de Sara resonaban en su mente, cada una herida de cuchillo que no dejaba de sangrar. No sabes nada sobre ser una buena madre. Se estacionó en su entrada y se quedó en el auto, incapaz de moverse. La casa ante ella, la misma casa donde había criado a Sara, donde había descartado los gritos de ayuda de su hija. Se sentía como un monumento a sus fracasos. Finalmente, Margaret se obligó a entrar. Fue directamente al ático. Las cajas estaban exactamente donde las había dejado años atrás, cubiertas de polvo y telarañas. Las cosas de Robert, las pertenencias de la infancia de Sara, cosas que Margaret había guardado en lugar de enfrentar. Abrió la primera caja con manos temblorosas. Trabajos escolares, boletas de calificaciones, dibujos que Sara había hecho en la escuela primaria, imágenes brillantes y alegres de familias y flores. La garganta de Margaret se apretó. La segunda caja contenía fotografías. Sara a cada edad. Fotos de bebé, primer día de escuela, fiestas de cumpleaños. Margaret trazó el rostro sonriente de su hija con un dedo. ¿Cuándo había desaparecido esa sonrisa? Luego lo encontró. Un pequeño cuaderno con un unicornio en la portada. El diario de Sara de la escuela intermedia. Margaret vaciló. Esto se sentía como una violación, pero necesitaba saber, necesitaba entender. Lo abrió en una página al azar. La escritura era infantil, insegura. 12 de abril. El señor K estaba en el garaje de nuevo hoy después de la escuela. Dijo que me estaba poniendo bonita. Tocó mi cabello. No me gusta cuando hace eso. Me hace sentir el estómago raro y mal. Las manos de Margaret temblaron. Pasó a otra página. 3 de mayo. Le conté a mamá sobre el señor K hoy. Traté de explicar lo que hace, pero se enojó. Dijo que estoy inventando cosas. Dijo que él es solo un anciano, solitario y que debería ser amable con él. No sé qué hacer. Tal vez ella tenga razón. Tal vez lo estoy inventando. Tal vez soy mala. El cuaderno cayó de las manos de Margaret. Se sentó en el piso del ático, rodeada de los restos de la infancia de su hija, y lloró. Sara había tenido 12 años. 12, una niña, y en lugar de protegerla, Margaret la había hecho dudar de su propia realidad. Tal vez soy mala. Esas 3 palabras rompieron algo en Margaret que no sabía que podía romperse. ¿Cuántos años había llevado Sara a esa creencia? ¿Cuántas decisiones terribles habían surgido de pensar que estaba fundamentalmente rota, fundamentalmente indigna de protección? Margaret no sabía cuánto tiempo se quedó allí sentada. Eventualmente, las lágrimas se detuvieron. El sol se puso. El ático se oscureció. Pensó en rendirse.
en decirle a la señora Rivera que no podía hacer esto, que Emily merecía algo mejor que una abuela que ya había destruido a un niño. Pero luego recordó la pequeña mano de Emily en la suya, su susurrado «Nana», la confianza en esos ojos oscuros. Margaret no podía deshacer el pasado, no podía regresar y salvar a Sarah, pero podía salvar a Emily. Podía romper el ciclo de silencio, de mirar hacia otro lado, de no proteger a quienes más la necesitaban. Margaret se levantó lentamente, sus articulaciones protestando. Bajó las escaleras y tomó su teléfono. La señora Rivera contestó al segundo timbre. «Señora Hartwell, ¿está todo bien?» «Necesito recursos», dijo Margaret, su voz firme a pesar de las lágrimas aún en sus mejillas. «Para Sarah, los mejores programas de tratamiento, los mejores terapeutas, lo que sea que necesite para sanar. Pagaré por ello. Haré lo que sea necesario». Eso es muy generoso. No es generoso. Es aproximadamente 30 años. Tarde, pero es un comienzo. Después de colgar, Margaret miró la foto de Sarah que había bajado. 7 años, sonrisa con hueco entre los dientes, vestido amarillo de verano. «Lo siento por haberte fallado», susurró. «Pero no le fallaré a Emily, y tampoco me rendiré contigo. No esta vez». Colocó la foto en la repisa de la chimenea, donde la vería todos los días. Un recordatorio, una promesa, una segunda oportunidad que no merecía pero por la que lucharía para ganar. Emily llegó a casa un martes por la mañana. Margaret había pasado la semana anterior preparándose. Había transformado el cuarto de huéspedes en una habitación para niños. Paredes amarillas suaves, una estantería llena de libros ilustrados, una cama pequeña con una colcha cubierta de mariposas. Una luz de noche con forma de luna estaba en la mesita de noche. Cuando la señora Rivera trajo a Emily a la puerta, la pequeña aferraba a una mochila pequeña, todo lo que poseía en el mundo. «Hola, nana», susurró Emily. Margaret se arrodilló, a la altura de los ojos de su nieta. «Bienvenida a casa, cariño». Los primeros días fueron un ajuste. Emily estaba callada, vigilante, como si esperara que el piso se cayera debajo de ella. Comía. Pequeñas cantidades, saltando ante sonidos repentinos. Por la noche tenía pesadillas, despertándose llorando, llamando a su madre. Margaret corría, la sostenía, susurraba que estaba a salvo. «Estoy aquí, bebé, no estás sola, te tengo». Lentamente construyeron una rutina. Desayuno a las 7:30. Huevos revueltos y tostadas. Caminatas matutinas por el vecindario. Almuerzo juntas. Tiempo tranquilo por la tarde con libros. Cena. Baño. Cuentos antes de dormir. Margaret le leía a Emily todas las noches. Buenas noches, Luna. Donde viven los monstruos. El conejo de terciopelo. Emily se acurrucaba contra su costado, pequeña y cálida, su respiración gradualmente disminuyendo. Una noche, 2 semanas después, Emily miró a Margaret. «¿Nana?» «Sí, cariño». «¿Tú también te vas a ir?» El corazón de Margaret se apretó. «No, cariño. Me quedo aquí mismo, lo prometo». «Pero mami también lo prometió». Margaret eligió sus palabras cuidadosamente. «Tu mami te ama mucho, pero a veces los adultos se enferman de maneras que hacen difícil mantener promesas. Eso no es tu culpa, y yo no estoy enferma. Soy fuerte, y estoy aquí». Emily pensó en esto. Está bien. Era una palabra pequeña, pero significaba todo. Margaret también comenzó terapia, como la señora Rivera había recomendado. La doctora Winters era una mujer de unos 50 años con ojos gentiles y un enfoque sin tonterías. «Llevas mucha culpa», observó la doctora Winters durante su tercera sesión. «Debería. Le fallé a mi hija. Y ahora estás tratando de compensarlo a través de Emily». Margaret se erizó. «Estoy tratando de darle una vida mejor. Eso es bueno. Pero también necesitas perdonarte a ti misma.
Los niños sienten cuando los adultos a su alrededor se están ahogando en culpa. Los hace sentir responsables. Margaret no había considerado eso. No sé cómo perdonarme. Comienza apareciendo, todos los días, para Emily y para Sarah. Así es como se ve la sanación. No grandes gestos, sino pequeños actos constantes de amor. Las palabras se quedaron con Margaret. Una mañana, Emily apareció en la cocina con un dibujo. «Hice esto para ti». Margaret miró el dibujo a crayón. Dos figuras de palitos, una alta, una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol brillante. «Somos nosotras», explicó Emily. «Tú y yo». Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «Es hermoso. ¿Puedo guardarlo?» Emily asintió complacida. Margaret lo pegó en el refrigerador, donde lo vería cada mañana. Para la cuarta semana, aparecieron pequeños milagros. Emily se rió de una caricatura en la televisión. Una risa real, genuina que llenó la casa de luz. Pidió segundos en la cena. Comenzó a llamar a la casa hogar. Una noche, mientras Margaret la arropaba, Emily la abrazó fuerte. «Te amo, nana». La respiración de Margaret se cortó. «Yo también te amo, cariño. Mucho, mucho». Después de que Emily se durmió, Margaret se sentó en la sala, abrumada. Pensó en las palabras de Sarah. «No sabes nada sobre ser una buena madre». Tal vez eso era cierto, tal vez no sabía, pero estaba aprendiendo, y eso tenía que contar para algo. 3 meses después de comenzar su nueva vida juntas, Emily comenzó el preescolar. Margaret la llevó el primer día, observando en el espejo retrovisor mientras Emily aferraba su nueva mochila. Rosa con mariposas. Elegida juntas en la tienda. «¿Y si a los otros niños no les gusto?», preguntó Emily en voz baja. «Te amarán», le aseguró Margaret. «Eres amable, inteligente y maravillosa». Pero la ansiedad de Emily era palpable. Margaret entendía, después de todo lo que la niña había pasado, confiar en nuevas personas se sentía imposible. Margaret caminó con Emily hasta la puerta del aula. La maestra, la señora López, era joven y cálida, saludando a cada niño con genuino entusiasmo. «Debes ser Emily. Estoy tan feliz de que te unas a nosotros». Emily se escondió detrás de la pierna de Margaret. «Está bien. Estar nerviosa», dijo la señora López gentilmente. «¿Por qué no vienes a conocer a nuestro conejo de clase? Su nombre es señor Bigotes». Emily se asomó, curiosa a pesar de su miedo. Margaret se arrodilló. «Volveré al mediodía a recogerte. Lo prometo». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero asintió valientemente. Margaret se fue rápidamente, antes de que sus propias lágrimas pudieran caer. Las siguientes 3 horas fueron una tortura. Limpió la casa ya limpia, revisó su teléfono constantemente, imaginó cada desastre posible. Cuando regresó al mediodía, encontró a Emily sentada con otras 2 niñas pequeñas, riendo sobre un rompecabezas. «¡Nana!». Emily corrió hacia ella, parloteando sobre el señor Bigotes y Pintar y una nueva amiga llamada Zoe. El alivio de Margaret fue abrumador. Durante las siguientes semanas, Emily floreció, traía a casa obras de arte, cantaba canciones aprendidas en clase, pedía citas de juego. Margaret se ofrecía como voluntaria en el aula 2 veces por semana, observando a su nieta emerger lentamente de su caparazón. Mientras tanto, Margaret continuó visitando a Sarah en Riverside, todos los jueves por la tarde. Las visitas eran difíciles. Algunos días Sarah no hablaba en absoluto, mirando la pared con ojos vacíos. Otros días estaba enojada, arremetiendo con palabras crueles diseñadas para herir. Pero Margaret seguía viniendo. Un jueves a finales de noviembre, algo cambió. Sarah estaba sentada en la sala de visitas cuando Margaret llegó luciendo diferente. Su cabello estaba limpio, recogido hacia atrás. Sus ojos parecían más claros. «Hola», dijo Sarah en voz baja. «Hola, cariño».
Margaret se sentó cuidadosamente, como si se acercara a un animal salvaje que podría huir. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Sarah habló. ¿Cómo está ella? Emily. Era la primera vez que Sarah preguntaba. El corazón de Margaret saltó. Está bien. Comenzó el preescolar. Está haciendo amigos. El rostro de Sarah se desmoronó. Arruiné su vida. No, dijo Margaret firmemente. Le diste la vida y ahora las dos la vamos a ayudar a prosperar. No merezco ser su madre. Sarah, mírame. Margaret esperó hasta que Sarah encontró sus ojos. Todos cometemos errores, todos fallamos. Lo que importa es lo que hacemos después. Estás recibiendo ayuda, estás luchando por mejorar. Eso es lo que Emily necesita ver, que las personas pueden sanar. Sarah se secó los ojos. ¿Tienes fotos? Margaret sacó su teléfono. Mostró a Sarah fotos de Emily. En el parque, en el preescolar, haciendo galletas con Margaret, vestida como una mariposa para Halloween. Sarah miró cada una, lágrimas corriendo por su rostro. Se ve feliz. Lo es, pero te extraña. ¿Me odia? Te ama. Los niños tienen una capacidad notable para amar, incluso cuando han sido lastimados. Sarah estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego, dile que lo siento, dile que la amo y que estoy tratando de mejorar para poder verla de nuevo algún día. Puedes decírselo tú misma, cuando estés lista. Sarah miró a Margaret, realmente la miró. ¿Por qué estás haciendo esto? Después de todo lo que te dije. Margaret eligió sus palabras cuidadosamente. Porque te fallé una vez, no te fallaré de nuevo. Y porque Emily nos necesita a las dos, completas, saludables y presentes. No sé si puedo volver a estar completa. Yo tampoco, admitió Margaret, pero podemos intentarlo, juntas. Por primera vez en 3 años, Sarah extendió la mano sobre la mesa y tomó la mano de su madre. Se quedaron así, 2 mujeres rotas aferrándose la una a la otra, hasta que terminó el horario de visitas. La audiencia de custodia estaba programada para una mañana fría de enero. Margaret se despertó temprano, su estómago hecho un nudo. Se vistió cuidadosamente con su traje azul marino, el que había usado en el funeral de Robert. Quería verse responsable, capaz, como alguien que podía criar a un niño. Emily todavía estaba dormida. Margaret besó su frente gentilmente antes de irse susurrando. «Deséame suerte, cariño». El tribunal era imponente, todo mármol y pasillos resonantes. La señora Rivera encontró a Margaret fuera de la sala del tribunal. «¿Estás lista?», preguntó. Las manos de Margaret temblaron. «Tengo que estarlo». Adentro, la jueza era una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos agudos. Jueza Patricia Morrison. Revisó los documentos ante ella con cuidadosa atención. Esta es una audiencia para determinar la custodia permanente de Emily Grace Patterson, de 5 años, anunció la jueza Morrison. La señora Margaret Hartwell está solicitando la custodia completa. Comencemos. La señora Rivera presentó el caso. Detalló la condición de Emily cuando fue encontrada. La respuesta inmediata de Margaret. Los 3 meses de estabilidad que Emily había experimentado bajo el cuidado de Margaret. Emily ha prosperado, testificó la señora Rivera. Está asistiendo al preescolar, haciendo progreso en el desarrollo, y ha formado un fuerte apego a su abuela. El abogado de Margaret, el señor Chen, presentó cartas de apoyo. La maestra de Emily escribió sobre su progreso. Los vecinos elogiaron la dedicación de Margaret. La doctora Winters testificó sobre el compromiso de Margaret con la terapia y el crecimiento personal. Luego, fue el turno de las preguntas. La jueza Morrison miró a Margaret sobre sus gafas de lectura. Señora Hartwell, usted tiene 68 años. Emily tiene 5. Eso significa que usted tendrá 76 cuando ella entre a la escuela secundaria, 81 en su graduación de preparatoria.
¿Ha considerado las demandas físicas y emocionales de criar a un niño pequeño a su edad? Margaret se puso de pie. Sí, su señoría. Todos los días. No. Voy a pretender que es fácil. Pero estoy saludable. Soy financieramente estable. Y amo a esa niña con todo lo que tengo. Ella necesita consistencia, no perfección. Necesita a alguien que aparezca, todos los días. Esa soy yo. No tuvo contacto con Emily durante los primeros 5 años de su vida. ¿Por qué debería creer este tribunal que mantendrá ese compromiso durante los próximos 13? La pregunta dolió, pero Margaret no se estremeció. Porque le fallé a mi hija, su señoría. No estuve allí cuando Sara más me necesitaba. Aparté la mirada de cosas que debería haber visto. Vivo con ese fracaso todos los días, pero Emily me da una oportunidad de hacerlo mejor. Y no la desperdiciaré. La jueza Morrison tomó notas. Cuénteme sobre la condición de su hija. Sara está recibiendo tratamiento en el Centro de Salud Conductual Riverside. Está haciendo progreso. Estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. ¿Y si Sara se recupera? ¿Quiere que le devuelvan la custodia? Margaret había pensado en esto. Entonces trabajaremos juntas. Emily necesita a su madre, pero también necesita estabilidad. Lo que sea mejor para Emily, eso es lo que importa. La jueza la cuestionó sobre finanzas, salud, sistemas de apoyo. Margaret respondió cada pregunta honestamente. Finalmente, la jueza Morrison se volvió hacia la puerta. ¿Entiendo que Sara Patterson está lo suficientemente bien para asistir hoy? El corazón de Margaret saltó. No lo había sabido. La puerta se abrió. Sara entró, acompañada de un miembro del personal de Riverside. Se veía nerviosa, pero más presente de lo que Margaret la había visto en meses. Señorita Patterson, dijo la jueza Morrison, tiene derecho a impugnar esta petición de custodia. Sara sacudió la cabeza. No, su señoría, no estoy aquí para impugnar. Estoy aquí para apoyarla. La sala del tribunal quedó en silencio. La voz de Sara tembló, pero se mantuvo firme. Amo a mi hija, pero ahora mismo no puedo darle lo que necesita. Mi madre puede. Emily está a salvo con ella. Es feliz, y eso es todo lo que me importa. La jueza Morrison estudió a Sara cuidadosamente. ¿Está segura? Sí, su señoría. Estoy trabajando en mejorar. Pero Emily no puede esperar por eso. Necesita a alguien ahora. Y mi madre está ahí para ella, todos los días. Sara miró a Margaret, sus ojos encontrándose. Había dolor allí y arrepentimiento, pero también algo parecido al perdón. La jueza Morrison cerró el expediente. Necesito revisar todo el testimonio. Tomaremos un receso de 30 minutos antes de que dicte mi decisión. Esos 30 minutos se sintieron como 30 horas. Margaret se sentó en el pasillo, Sara a su lado. La primera vez que se sentaban juntas fuera de un entorno terapéutico en 3 años. Gracias, susurró Margaret. Por lo que dijiste. Sara asintió. Ella merece algo mejor de lo que ambas le dimos, pero tal vez juntas podamos darle algo bueno. Tal vez podamos. Cuando fueron llamadas de vuelta, el corazón de Margaret latía tan fuerte que pensó que podría atravesar su pecho. La jueza Morrison miró el expediente de Emily, luego a Margaret. Este tribunal entiende la complejidad de este caso. Margaret contuvo la respiración. La jueza Morrison ajustó sus gafas y continuó. Este tribunal entiende la complejidad de este caso. Tenemos a una niña que ha experimentado trauma significativo e inestabilidad. Tenemos a una abuela que, por su propia admisión, cometió errores graves con su propia hija. Y tenemos a una madre trabajando hacia la recuperación, pero aún no capaz de proporcionar cuidado. Las manos de Margaret se aferraron al apoyabrazos. Sin embargo, dijo la jueza Morrison, la preocupación principal de este tribunal es el bienestar del niño, y la evidencia es clara.
En los 3 meses que Emily ha estado bajo el cuidado de la señora Hartwell, ha florecido. Sus reportes médicos muestran una mejoría significativa. Su maestra reporta un excelente progreso. Lo más importante, Emily ha formado un apego seguro con su abuela. La jueza hizo una pausa, mirando directamente a Margaret. Dado el vínculo que se ha formado, la estabilidad ofrecida y el bienestar actual del niño. Otra pausa. Se otorga la custodia completa a la señora Margaret Hartwell. La visión de Margaret se nubló con lágrimas. Se escuchó sollozar, un sonido de alivio tan profundo que parecía venir de su alma. La señora Rivera apretó su hombro. «Felicitaciones». Sara también estaba llorando, pero estaba sonriendo. «Cuídala, mamá». «Lo haré, lo prometo». La jueza Morrison concluyó con instrucciones sobre monitoreo continuo y requisitos de terapia, pero Margaret apenas escuchó. Todo lo que podía pensar era en Emily, esperando en casa con la señora Dalton de al lado, probablemente ansiosa sobre lo que estaba sucediendo. Después de la audiencia, Margaret y Sara se quedaron juntas en el vestíbulo del tribunal. «¿Puedo...?» Sara vaciló. «¿Puedo verla, Emily? No hoy, pero ¿cuando esté más adelantada en el tratamiento?» «Sí», dijo Margaret sin dudarlo. «Cuando estés lista. Ella pregunta por ti. ¿Sabes? Te ama». Sara se secó los ojos. «No la merezco. Ninguna de nosotras merece el amor que nos dan, pero podemos intentar ser dignas de él». Sara asintió. Luego, inesperadamente, dio un paso adelante y abrazó a Margaret, la primera vez que se abrazaban en años. Margaret sostuvo a su hija, sintiendo lo delgada que todavía estaba, lo frágil, pero también sintiendo algo más: esperanza. «Vamos a estar bien», susurró Margaret. «Las 3. Tomará tiempo, pero vamos a estar bien». Cuando se separaron, Sara logró una pequeña sonrisa. «Dile a Emily que la amo». «Lo haré. Todos los días». Margaret condujo a casa con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza para el futuro. Cuando abrió la puerta principal, Emily corrió hacia ella inmediatamente. «Nana». «¿La jueza dijo que sí?» Margaret la levantó, sosteniéndola fuerte. «Sí, cariño, sí. ¿Te quedas conmigo, para siempre?» Emily envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de Margaret. «Para siempre y siempre. Para siempre y siempre». Esa tarde, Margaret hizo la cena favorita de Emily. Macarrones con queso con rodajas de manzana. Comieron juntas en la mesa de la cocina. Emily, parloteando sobre su día, sobre el libro que la señora Dalton le había leído, sobre un dibujo que había hecho. Normal, hermoso, hogar. Después de la cena, mientras Margaret lavaba los platos, Emily apareció con su dibujo del refrigerador, el de las 2 figuras de palitos tomadas de la mano. «Necesitamos agregar a alguien», dijo Emily sosteniendo un crayón. «¿A quién?» «A Mami, porque ella también es parte de nuestra familia». La garganta de Margaret se apretó. «Sí, lo es». Emily cuidadosamente dibujó una tercera figura, ligeramente apartada de las otras 2 pero conectada por una línea curva. «Listo», dijo Emily satisfecha. «Ahora todos están juntos». Margaret lo pegó de nuevo en el refrigerador, esta vez en el centro donde lo verían todos los días. Una familia, rota, sanando, pero juntos. La primavera llegó lentamente, derritiendo lo último del hielo del invierno. Habían pasado 4 meses desde la audiencia de custodia, 4 meses de rutinas, de pequeños milagros, de sanación que sucedía tan gradualmente que Margaret a veces no se daba cuenta hasta que miraba hacia atrás y veía cuán lejos habían llegado. Emily estaba prosperando. Había hecho amigos en el preescolar, Zoe, Marcus y una niña tímida llamada Lily, a quien Emily había tomado bajo su ala. Margaret observó a su nieta florecer en una niña confiada y alegre.
y a veces tenía que recordarse que esta era la misma pequeña que había encontrado inconsciente en un armario. Las pesadillas venían con menos frecuencia ahora. La mayoría de las noches Emily dormía hasta la mañana, y cuando los malos sueños venían, Margaret estaba ahí, sosteniéndola, recordándole que estaba a salvo. Sus mañanas se habían vuelto sagradas. Margaret se despertaba encontrando a Emily trepando a la cama junto a ella, acurrucándose cerca. «Buenos días, nana. Buenos días, rayito de sol». Se quedaban allí juntas durante unos minutos, observando las motas de polvo bailar en la luz a través de las cortinas, antes de levantarse a hacer el desayuno. Huevos revueltos y tostadas. Jugo de naranja en la taza especial de Emily, la que tenía mariposas. Margaret cepillaba el cabello de Emily gentilmente, trabajando cuidadosamente a través de los enredos, recogiéndolo con un listón. Estos momentos simples, los rituales ordinarios de la vida diaria, eran las mayores victorias. Esto era lo que Emily más había necesitado. No grandes gestos, sino consistencia. Amor expresado a través de 1000 pequeños actos. Sara visitaba 2 veces al mes ahora. Había sido transferida a una instalación de vida transicional y estaba trabajando medio tiempo en una biblioteca local. Las visitas fueron supervisadas al principio, incómodas y cuidadosas, pero gradualmente madre e hija estaban encontrando su camino de vuelta la una a la otra. El domingo pasado habían ido todas al parque juntas, Margaret, Emily y Sara. Era la primera salida como unidad familiar, frágil y nueva. Emily había estado nerviosa al principio, aferrándose a la mano de Margaret, pero cuando Sara sugirió alimentar a los patos, los ojos de Emily se iluminaron. ¿Podemos, nana? Por supuesto. Habían pasado 1 hora junto al estanque. Emily lanzaba migas de pan a los patos, chillando de placer cuando peleaban por los pedazos. Sara se rió, una risa real, del tipo que Margaret no había escuchado de su hija en décadas. En un momento, Emily había alcanzado la mano de Sara. «Mami, mira ese. ¿Está tan gordo?» Sara había mirado a Margaret sobre la cabeza de Emily, lágrimas en sus ojos. Margaret había asentido, sonriendo. Un paso a la vez. Un momento a la vez. Ahora, en una suave tarde de sábado en abril, Margaret se sentaba en el porche mientras Emily jugaba en el patio. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Emily estaba haciendo una casa de hadas en la base del viejo roble, recogiendo ramitas, arreglando piedrecitas, completamente absorta en su mundo imaginario. Margaret la observaba, llena de algo que se sentía como paz. Pensó en la llamada telefónica que había comenzado todo, la casa abandonada, el terror de encontrar a Emily, el largo camino que habían recorrido desde entonces. Pensó en Sara, luchando cada día para reclamar su vida. Sobre las palabras de la doctora Winters, la sanación no son grandes gestos, es aparecer. Todas estaban apareciendo ahora, imperfectamente pero consistentemente. Emily corrió al porche, sin aliento. «Nana, ven a ver, la casa de hadas está terminada». Margaret se levantó, sus rodillas protestando ligeramente. Dejó que Emily la jalara por el patio hasta el roble. «¿Ves? Esta es la recámara, y aquí es donde cocinan, y esta piedra es la mesa. Es hermosa, cariño». Emily le sonrió. «¿Crees que les gustará a las hadas? Creo que la amarán. Igual que yo te amo a ti». Emily abrazó la cintura de Margaret. «Yo también te amo, nana. Más que nada». Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, Margaret llamó a Emily adentro para la cena. Hora del baño, cuentos, la rutina nocturna que se había convertido en su ancla. Después de que Emily fue arropada, Margaret se sentó en el borde de su cama. «Nana». La voz de Emily estaba somnolienta. «¿Siempre estarás aquí?» «¿Cómo? Siempre, siempre». Margaret apartó el cabello de la frente de Emily. «Siempre, cariño.
No voy a ninguna parte. ¿Lo prometes? Lo prometo. Los ojos de Emily ya se estaban cerrando. Bien, porque eres mi mejor amiga. Margaret se quedó hasta que la respiración de Emily se profundizó en sueño. Luego se levantó, encendiendo la luz de noche con forma de luna, antes de salir de la habitación. Caminó hacia la ventana de la sala y miró hacia el cielo que se oscurecía. Las estrellas estaban comenzando a aparecer, pequeños puntos de luz en la vasta oscuridad. Margaret pensó en todos los años de silencio, todas las formas en que había fallado, todo el daño hecho al mirar hacia otro lado, al no escuchar, al elegir la comodidad sobre el coraje. No podía deshacer nada de eso. El pasado estaba escrito en piedra, pero el futuro, ese todavía se estaba desplegando, y cada día llegaba a elegir qué escribiría después. Margaret presionó su mano contra el vidrio frío de la ventana. No crecerás en silencio, susurró en la oscuridad. Lo juro por todo en lo que fallé antes y todo lo que aún me queda. Crecerás sabiendo que eres escuchada. Crecerás sabiendo que eres amada. Crecerás sabiendo que cuando hablas, alguien está escuchando. Era una promesa, un voto, una segunda oportunidad que honraría todos los días por el resto de su vida. Detrás de ella, en la pequeña habitación con paredes amarillas y colchas de mariposas, Emily dormía pacíficamente. Y por primera vez en años, Margaret sintió algo que casi había olvidado: esperanza.